Vamos a hablar sobre el concepto del derecho por Hart, que fue traducido por Gerardo Carrió. Eh, Hart es un filósofo, fue un filósofo que murió a sus 85 años. Escribió este libro en el Reino Unido y la traducción fue 2 años después de su muerte, 2 años después de publicado el libro. Eh, el libro del concepto del derecho es dedicado a humanizar el derecho en cuanto a los fenómenos sociales, ya que Hart vive y está en un contexto de guerra y hace que sus pensamientos y sus cosas se deriven hacia la gente y hacia el deber ser de la filosofía y de la moral. Dado esto, entonces él escribe este libro, es traducido y esto es lo que tenemos y es uno de los más influyentes para nosotros, para el mundo, diría yo. Eh, Muchas veces el derecho no es como algunos abogados lo creen, porque hay muchas discordancias entre unos y otros, no hay especificidad en los conceptos y hay muchas lagunas y vacíos en respecto de diferentes casos. Y Hart lo denota en su libro y él dice efectivamente que le falta a un abogado por expresarse y saber bien de algún tema, porque por más que lo sepa, no tiene el contexto completo de lo que pasa. Hay 4 puntos claves en el libro, que es sobre el estudio sobre la adjudicación y la aplicación judicial, el concepto del derecho por parte de la perspectiva sociológica y el estudio descriptivo. Hay en algunos países independientes hay sistemas jurídicos, es en Francia, en Estados Unidos, en Rusia, en donde se constituyeron reglas. Por eso son sistemas jurídicos y como son países independientes, ellos crearon esas reglas. Él vivía en ese ambiente. Las reglas primarias son todas aquellas que amenazan, que obligan a dar. Aunque el derecho dice que uno no está obligado a lo imposible, en las reglas primarias sí está obligado a lo imposible. Porque ¿cómo es posible que alguien venga y le robe a uno el bolso y uno le toca entregarlo porque pues lo está robando, lo está amenazando y pues eso no debería ser? En las reglas secundarias ya se puede ver cómo se pueden estructurar las reglas primarias de la obligación porque se pueden transcribir, se pueden cambiar, se puede legislar, se puede normar de forma más equitativa. Estas reglas primarias son las que definitivamente son obligatorias y son morales porque uno no puede irse en contra pues de las normas que tiene una sociedad. Son obligatorias porque se deben cumplir, pero hay las que son secundarias que se pueden cambiar de forma que se pueda vivir en comunidad y no sean tan coercitivas ni impropias. Pero ¿qué es el derecho? Entonces él anuncia 3 grandes problemas. El derecho en la obligación jurídica, que son órdenes respaldadas por sanciones. Las reglas morales imponen obligaciones, que era lo que estábamos diciendo de diferentes conductas que tienen las personas y cómo tienen que comportarse. Y el problema sobre las reglas en la medida de su estructura se organiza la tipología de las reglas. Y estas son las dinámicas jurídicas. La indeterminación jurídica ya es mucho más encaminada a la ambigüedad del lenguaje. Aquí es en donde vemos cómo es tan ambiguo el lenguaje que no se puede comprender porque ya hay demasiados textos de determinado tema y como hay tantos, pues entonces es muy ambiguo, no se sabe qué es sí, qué es no. La equivocidad semántica trata de los problemas en las palabras.
en las palabras, que una palabra puede que tenga varios significados y depende del significado, entonces se va para los diferentes escenarios. Entonces, pues como se va para los diferentes escenarios, no tiene como un sentido muy lógico o muy coherente. En la equivocidad sintáctica ya tiene que ver con como un desorden en la frase. Entonces es ahí como que la palabra es muy, como que no combinan, entonces no hay como coherencia. Hay vaguedad en cuanto que no hay claridad, claro, pues ya con estos dos problemas sí hay vaguedad. Textura abierta es toda aquella que hay una indeterminación, porque generan problemas y tiene un lenguaje muy como al infinito. Y la carga emotiva del lenguaje es cuando es arbitrario el tema, porque no hay profesionalismo ni ética en cuanto a los conceptos que da el juez o que da el magistrado, que da el abogado. ¿Por qué? Porque se va hacia lo más emotivo o hacia donde más convenga o es completamente arbitrario. Las normas tienen defectos lógicos, la contradicción de las normas, la redundancia normativa y las lagunas del derecho. La contradicción de las normas es que hay mucha variedad de dónde escoger y entonces como hay tanto, pues entonces pues no se sabe por dónde coger, si se coge uno o se coge la otra, pero pues como son varias. La redundancia normativa es aquella que hay muchas y todas tienen la misma solución. Entonces aquí pues no es tanto el problema porque todas van para la misma solución. Lo que pasa es que hay que saber cuál es la más óptima para determinado problema. Y las lagunas del derecho, que es cuando no se sabe qué pasa, no hay norma, no hay nada que la aplique, entonces son como, están en blanco. Hay que legislar, hay que buscarle la solución por otro lado. O no existe, como las enfermedades huérfanas, no tienen solución, pero se le dan paliativos para que, a ver si en algún momento los científicos logran determinar qué pueden hacer por eso. Muchas gracias y me encantó el libro.